Buenas noches. Esta mañana han comenzado de manera indefinida los primeros paros de los autobuses de AUSA en horario de 9 a 11:30 y de 6 a 8:30 de la tarde. Una huelga que supone dejar en cocheras uno de cada 3 autobuses en horas punta. Hablaremos con nuestros invitados de esta información y también analizaremos la prioridad de la Consejería de Economía para 2016, que mantiene el presupuesto de 91 millones de euros para el INAEM. Para debatir sobre estos temas ya nos acompañan esta noche Emilio Lacambros, tesorero. Buenas noches. Buenas noches. Álvaro Bajén, presidente de UDA. Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Y Carlos Sauras, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando de esta huelga de autobuses. Hoy han comenzado los paros en horas punta y en principio, según los trabajadores de AUSA, de manera indefinida. Nuevamente los perjudicados son los ciudadanos. ¿Os parece adecuada la medida adoptada por los trabajadores, que recordamos que justifican esta huelga por el bloqueo del convenio colectivo? Emilio. Hombre, yo entiendo primero el derecho de huelga está consagrado por la Constitución, por lo tanto nada que objetar. Al tema ese lo que me asombra es que nos encontramos todos los años con esta misma situación en unos días que son muy importantes por el movimiento de los ciudadanos y que, vamos, por parte de la empresa deberían ser más flexibles o buscar un árbitro que regule esa situación o que posibilite un acuerdo, ¿eh? Pero vamos, es que todos los años, cuando llegamos a las fechas de Navidad, pues se produce esta situación. Me parece lamentable. Álvaro. Bueno, vamos a ver, yo he estado preguntando a compañeros del transporte y me dicen que han estado reuniéndose con la empresa más de 40 y tantas ocasiones. Por un lado tenían el tema de los despidos antiguos, que los tenían que volver a reincorporar, tenían temas de reducción de jornada, temas de ampliación de la remuneración por encima del IPC. Parece que la empresa venía diciendo que iba a hacer las cosas y no las hacía. Bueno, pues al final han convocado una huelga que evidentemente nos afecta a todos nosotros, a los consumidores. Yo, en este caso, claro, le preguntaba a un taxista que qué opinaba de la huelga y claro, le parecía bien. Pero la cuestión es me ha informado también del tema de que había muchos despedidos que no han readmitido, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de que sea o no un derecho constitucional, aquí la reflexión que yo hago es estratégica. Me explico. Hace muchos años
encendió lo que se llamaba Fultuf y Saltuf. No sé si os acordáis de eso en Valencia, que eran los transportes de Valencia. Saltuf era una sociedad anónima valenciana de trabajadores, anónima laboral, y las acciones de la sociedad anónima laboral las tenía una fundación para que no permitieran la venta de estas acciones a cualquiera, ¿no? Y por lo tanto no era un sistema cooperativo, era un sistema de fundación y sociedad anónima laboral que permitía que los trabajadores pudieran regentar o llevar la actividad de el transporte y servicio público. Claro, aquí volvemos siempre a lo mismo. Un servicio público donde hay una privatización y hay que buscar un beneficio, pues hay un conflicto antinatural entre lo que es el empresario y el trabajador, porque en teoría tendrían que ser los propios trabajadores los que realizaran esa gestión. Yo creo que eso va a ser además un debate esta temporada en el Ayuntamiento de Zaragoza sobre el cooperativismo, las sociedades laborales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una reflexión que hago estratégica, porque en el caso concreto todos vamos a, cuando nos vimos afectados, todos juramentamos el problema, nos juramentamos todos porque claro, es un problema para el consumidor. Carlos. Bueno, sobre el derecho a la huelga no hay nada que decir. Respecto a la situación, digamos, del autobús en Zaragoza, sí que es verdad que después del varapalo o de la cierta desestructuración que tuvo después de la instauración del tranvía, en que los autobuses, pues, claro, tuvieron que cambiar sus rutas. Antes el sistema de autobuses en Zaragoza pues estaba bastante bien distribuido, sobre todo los usuarios insistían en que les venían muy bien las líneas, ¿no? Con el tranvía hubo que cambiar todo ese sistema y ahora parece que había ya como una cierta reconciliación ciudadana. Yo, por todo lo que oigo, por la gente, una cierta reconciliación ciudadana con la situación de los autobuses, por lo menos hasta donde yo sé. Claro, esto significa un varapalo, porque sobre todo los usuarios más frecuentes, que son muchos, pues son los que más lo van a notar, ¿no? Es decir, que entonces ahí hay un paro. ¿Cómo se puede eso? Pues evidentemente yo creo que hay que hacer fórmulas de previsión también, ¿no? Como antes se apuntaba, es decir, pues no solo la empresa, evidentemente la empresa concesionaria como primera responsable, pero también las autoridades municipales, en el sentido de que es un servicio fundamental para la ciudad y por tanto pues deben de presionar o insistir en la empresa, pero antes de que se llegue a estas situaciones, en la medida de lo posible, es decir, adelantar
reforzarse y por parte de todos pues tratar de conseguir un servicio que es fundamental para que la ciudad funcione con normalidad. De hecho, es que esta es la huelga más dura de las últimas movilizaciones. Solo sale el 33% de los autobuses cuando normalmente es el 50% de la flota la que sale. Sí, lo que pasa es que lo de la fórmula de los servicios mínimos, pues eso es muy aleatorio. Y yo lo que creo que debe irse a una fórmula de municipalización o de formar una cooperativa de trabajadores y a funcionar algunas ciudades de España que creo que funcionan y funcionan bien, y habría que ir a esa fórmula, a la fórmula esa en la que haya por un lado un compromiso de los trabajadores de dar un servicio y por otra parte que rentabilicen ellos mismos los beneficios. Yo lo que veo es que todas las empresas que han pasado ya varias por la explotación de esta compañía, ha habido un sinfín de problemas, ha habido montones de huelgas, de despidos, etcétera, ¿no? Siguen sin resolver el último conflicto, siguen sin resolverlo y claro, vamos a estar así permanentemente. Yo soy partidario más de convertirlo en una cooperativa de los trabajadores, sin más. Claro. Es que hasta qué punto esta medida es la adecuada. Quiero decir, somos los consumidores, como decías, Álvaro, los más perjudicados. Yo no sé si realmente esto llegará a buen fin o no, y más en campaña de Navidad, que es lo que decía Emilio. Bueno, yo creo que hay margen dentro de la negociación por parte de ambas partes y por lo tanto habrá que encontrar una solución rápida a este conflicto, porque en época de consumo, en una situación donde la economía se ha detraído el consumo y están cayendo muchos pequeños empresarios y autónomos debido a esa detracción del consumo, si encima lo dificultamos, pues estamos generando cierto daño, bastante daño a lo que sería la economía local, ¿no?, de la ciudad de Zaragoza. Bien, habrá que ver cómo negocian. El problema, de todas maneras, lo hemos dicho antes, lo has mencionado también, Emilio, que es que si laboralizamos un sector y lo convertimos en empresario trabajador, en un conflicto donde hay huelgas, etcétera, etcétera, pues estamos haciendo, no sé, un pan con dos leches, porque, por ejemplo, los taxistas de la ciudad de Zaragoza, que sean 1000 y pico, ¿no? 1500, creo que hay más, 1700 y pico, pues esos tienen una cooperativa de servicios donde hay una regulación, una autorregulación de la cooperativa y bueno, yo no diría que los taxistas estén funcionando mal. Bueno, pues es que yo podría decir nombres. Están defendiendo algunos miembros de responsables de tribunales de defensa de la competencia que el taxi tendría que liberalizarse y
poner empresas. Digo, pues, si laboralizamos el taxi, pues nos va a pasar. ¿Cuántas huelgas de taxistas? Bueno, no, es una pregunta kafkiana, porque un autónomo puede hacer huelga. De hecho, algún paro se ha hecho y ha habido conflictos. Pero vamos, no vamos a entrar en ese tema. La cuestión está en que sí que se puede gestionar los servicios de otra manera, no necesariamente cooperativa. De hecho, la fórmula que García Entarría planteó, una fundación, una asociación anónima laboral. Hay distintas fórmulas para desarrollarlo. Ahora bien, claro, es que el ayuntamiento va a tener que poner cartas en el asunto y resolver este tema. Es uno de los primeros temas que les viene al ayuntamiento de la ciudad de Roda y van a tener que tomar cartas en el asunto. ¿Cómo tenían los pliegos de condiciones y de contratación? Pues tendremos que verlos, que lo analicen y que, bueno, ahí encuentren un camino de solución. Si hubiesen puesto, con esto soy un poco demagogo, pero no demagogo del todo, cláusulas sociales en los convenios, pues bien, pero es que esto es un remedio que no tiene un remedio bastante bajo. Habría que encontrar fórmulas estrategias, como he dicho antes. Ahora bien, el ayuntamiento tiene que intervenir, tendrá que dar una solución a esto, porque los ciudadanos vamos a aguantar un tiempo, pero no mucho tiempo. Carlos, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, al final, aunque sea una concesión del ayuntamiento, pues igual que pasa con la limpieza o con lo que sea, al final es una responsabilidad municipal. Es decir, que aunque esté por medio una empresa y por tanto, pues los ciudadanos al final van a exigir al ayuntamiento, no van a exigir a una empresa indeterminada. Pues, naturalmente que les exigirán, pero quien se lo tendrá que exigir es el ayuntamiento, el buscar una solución rápida a un tema que puede afectar mucho a la vida ciudadana. Bueno, esperemos que llegue pronto esa solución. Vamos a continuar con el programa. Hablamos ahora de economía. La Consejería mantiene para el próximo año el presupuesto de 91 millones de euros para el INAEM. La oposición lamenta una reducción de un departamento que debiera impulsar la actividad y el empleo de calidad. ¿Cómo veis vosotros esta situación, Álvaro? Bueno, vamos a ver. Por lo que yo veo, la economía ha reducido su presupuesto excepto en el INAEM, ¿no? ¿Qué es lo que el INAEM viene a trabajar en la Diputación General de Aragón, en nuestra comunidad autónoma? Lo que se llaman políticas, fundamentalmente lo que se llaman políticas activas. ¿Qué son las políticas activas? Pues son fundamentalmente acciones de formación, orientación e información. Entonces, son importantes esas políticas activas. Pues si tú no informas, hoy nos ha venido a optar una señora que quería saber qué tenía que hacer para montarse un estanco y si no podía un estanco, ¿qué podía
hacer, ¿qué podía hacer? Claro, nosotros hemos dicho, tendrá que darnos usted una idea. Pero claro, las políticas de información de cuáles son las actividades que son rentables de valor añadido para el autónomo son fundamentales y esas hay que desarrollarlas de otra manera. Hasta ahora, en las políticas activas del INE, no me voy a extender mucho, luego si queréis hablamos más, en las políticas activas del Instituto Nacional de Empleo se ha seguido, y yo tuve una conversación con la directora general de INEA en este sentido, que se ha seguido la orden del 86, una orden que no es vigente, que era para adaptarnos de 1986, que era para adaptarnos a la Unión Europea. Básicamente, pues la renta de subsistencia, las subvenciones a la financiación y algunas políticas o asistencias técnicas, básicamente. No se ha cambiado nada esas políticas activas en las comunidades autónomas, pese a que hay unos planes nacionales y unos planes de la Unión Europea que exigen que haya unos programas específicos y que se controle y se cuantifique. Bueno, desde mi punto de vista, no es solo saber si se va a invertir más o menos, se va a poner más o menos dinero, sino cómo se va a gastar ese dinero, porque ahora están los programas operativos y sobre eso no tenemos mucha información sobre cómo van a desarrollar esos programas operativos. Hay que dar información al autónomo, al emprendedor, para que sepa qué negocios tiene que montar. Hay que dar una formación adaptada a las realidades del pequeño empresario y del autónomo, que no está adaptado a las realidades del pequeño. O sea, hay que hacer un gran esfuerzo para que exista una cultura empresarial, una cultura de actividad económica. Y por lo tanto, eso no solo será la cantidad de dinero, sino que habrá que ver cómo se desarrollan esas políticas. Acabo. Hemos presentado al Gobierno de Aragón un proyecto de fomento de emprendimiento y trabajo autónomo, donde hablamos de segunda oportunidad y otras cosas muy importantes para el autónomo. Espero que estas cosas estén reflejadas en las enmiendas correspondientes en los presupuestos de esta comunidad. Carlos. Sí. Por una parte, bueno, el INAEM, pues bien para el INAEM, es importante por lo que comentábamos, por las acciones formativas para el empleo, por todo lo que se puede hacer, y en un momento en que apunta que el empleo pues puede crecer, pues es importantísimo. Ahora bien, los grupos de la oposición ya han denunciado que con estos presupuestos, en concreto me parece que era Ciudadanos, decía que el departamento ha quedado tiritando, ¿no? Es decir, que bueno, pues que queda con una situación económica muy mala por la reducción del presupuesto.
y Izquierda Unida decía que iba a ser un año perdido para reactivar la economía. Bueno, pues son frases muy duras, es decir, que un poco lo que decía Álvaro me parece que va a ser difícil, es decir, que muchas expectativas que haya y la esperanza de que se puedan apoyar iniciativas incentivadoras del empleo, de creación de empresas, etcétera, pues van a quedar ladeadas, porque evidentemente, si ya digo, bien para el INAE y es importante y es para alegrarse, pero mal para el resto de, por lo que la misma consejera decía, es una reducción tremenda y no se puede hacer mucho. Emilio. Forma parte del error de la política que se ha iniciado en España. Se inició el 2011 con los programas de austeridad que nos ha conducido hasta aquí y que nos va a seguir condicionando a nuestro país y sobre todo a las capas populares, en el sentido que el paro, aunque por más que digan en estos momentos el gobierno de que se han incorporado medio millón de puestos de trabajo, son medio millón de puestos de trabajo ridículos con unos ingresos, esos puestos de trabajo en torno a los 300 euros, que eso es miseria, pobreza, y repito, mientras se mantenga esa política de austeridad, estamos conducidos a un fracaso absoluto. Es decir, creo, como dice el profesor Vicente Navarro, que se podría haber incrementado muchísimo la inversión dentro de lo que es la estructura de la administración del Estado, que es muy baja en España, de las más bajas de Europa, y que precisamente la creación de empleos públicos podía ser en sanidad, podía ser en dependencia, podía ser en muchos, en enseñanza y tal, que iban a propiciar primero un incremento de ingresos fiscales y un incremento sobre todo del consumo de la población. Yo creo que se están poniendo parches. Esta política es una política suicida, y a pesar de que no han recortado mucho, porque no han recortado mucho, es decir, me parece que ha sido un 13% dentro de lo que han sido los recortes, es una cantidad mínima, pero no sirve. Yo creo que esa cifra está en función de atender a los servicios de los socios, de financiar muchas cosas raras que financia la administración, ¿no? Que a mí no me gusta, pero creo que es un error catastrófico, y sobre todo para la clase trabajadora. ¿Creéis entonces, como apuntaba Carlos,
oposición también han dicho que se debe destinar más presupuesto para incentivar políticas activas de empleo. Álvaro. Ahora la gente va a decir que sí, que haya más presupuesto para políticas activas de empleo. Esto es lógico, porque lo que ocurre es que no solamente es una cuestión de yo creo que habría que ponerse de acuerdo todos los partidos políticos en unas políticas activas de empleo comunes, porque es ver por dónde enfocamos la economía de Aragón y hacia dónde va esa economía de Aragón. Bueno, eso hay que ponerse. Yo creo que los distintos partidos se van a tener que poner de acuerdo, porque fundamentalmente lo que hay que hacer es encontrar sinergias y conectividad con distintos agentes económicos. O sea, como decía el Papa en este momento, estaba señalando, solo las almas aisladas sufren el infierno, que ya no existe, según dice el Papa. Es decir, hay que estar conectados con los seres comunes, con las personas, y hay que estar conectados empresarialmente, hay que estar conectados en actividades económicas. Esa conexión es fundamental. Hay que estar conectados, los profesores tienen que estar conectados para hacer actividades en común. No pueden ser reinos de taifas. Es decir, tenemos que encontrar una economía común de crecimiento, y no solamente es el aumento en políticas activas. Yo entiendo que esa conectividad es una estrategia fundamental, y con esto termino. En todos los debates políticos, que luego podremos entrar, se habla de muchas cosas, pero de ética, de felicidad y de filosofía y de formas de conectarse los seres humanos no se ha hablado nada. Por lo tanto, es un tema que es importante, no está en la inversión de los políticos de decir, bueno, que aumenten las políticas activas, totalmente de acuerdo, que cambien de sentido y que se enfoquen hacia realidades socioeconómicas reales, porque es evidente que el mundo del trabajo, de la actividad empresarial trabajadora, de la actividad productiva, está cayendo con respecto al mundo de la actividad especulativa. Está cayendo, la diferencia es enorme. Por lo tanto, lo que hay que hacer es provocar y generar políticas activas de crecimiento en nuestra comunidad autónoma, pero tenemos que poner de acuerdo, no solo en una cuestión presupuestaria. Ahora bien, me dices, políticas activas más y incrementar las... Por supuesto. Emilio. No, sí, lo que quería comentar es que lo primero que hay que cambiar es el modelo productivo de esta sociedad, es decir, lo que nos ha conducido hasta aquí, es decir, es un modelo que nos sirve. Entonces, en estos momentos nos están dando pasos para cambiar ese modelo productivo, con lo cual estamos poniendo parches, pero además, incluso lo que dice aquí el compañero del pacto,
porque la derecha que está defendiendo los intereses de la banca, de la gran banca, de las grandes empresas, lo que plantean es un modelo especulativo, es decir, de obtener beneficios a costa de lo que sea. Es decir, ¿qué pacto haces? Y hasta ahora lo que digo yo de cambiar el modelo productivo, ni siquiera podemos plantear nada de eso. Fíjate, ni siquiera podemos denunciar, pero no ha planteado un cambio de modelo productivo para decir, bueno, hasta ahora este país ha funcionado con la burbuja inmobiliaria, con una economía especulativa y el turismo, que es el colchón eterno de este país, que desde el año 60 es el que equilibra la balanza de pagos, aunque esté muy mal considerado por la sociedad, pero es verdad que el turismo ha sido el que ha equilibrado junto a la inmigración, pero claro, o se cambia el modelo productivo o estamos condenados a padecer crisis permanente y continua. Carlos. Sí, bueno, por seguir con la filosofía que ha iniciado Emilio, es verdad que hay que cambiar el modelo productivo y se viene insistiendo desde muchas instancias, por ejemplo desde Cáritas, desde que comenzó la crisis con los informes FOESA, etcétera, ¿no? Un modelo productivo pues que se centre más en las personas, menos en la especulación, menos en los aspectos financieros y de enriquecimiento, que haya una redistribución mayor, etcétera. Ahora, no sé si es el camino que la sociedad lleva, ¿no? Es decir, da la impresión que ahora que se ha visto un poquillo de cierta recuperación, más o menos, en el empleo, en la productividad, etcétera, pues parece que enseguida queremos volver a lo anterior, o da la impresión que se quiere volver a lo anterior, con lo cual ganaremos muy poco en esa mejora del modelo productivo, pero es evidente que ese es el gran debate de fondo que existe y que, bueno, pues en algún momento habrá que plantearse. Es decir, se dio pasos a lo largo de las décadas pasadas, se han dado pasos importantes en justicia social, en cambio en muchos temas, sobre todo en la Europa y en los países más desarrollados, ¿no? Pero evidentemente queda muchísimo camino por recorrer y si no, pues volveremos otra vez al modelo pues especulativo, al modelo de en cuanto nos dejen un poco por libre. Bueno, nos quedan solo unos minutos de programa y si os parece vamos a hacer una breve valoración de la visita de ayer de Mariano Rajoy a Zaragoza. El presidente del gobierno considera de justicia, ha dicho, culminar las autovías y las obras hidráulicas en Aragón. El candidato del PP también se comprometió a mejorar la conexión con Francia, esa gran deuda pendiente, ¿no? En Aragón. Emilio. Yo
se han ido ya los demás candidatos, para mí esa es la imagen, es decir, me parece una desvergüenza de este ciudadano. Primero, que no acuda a debates públicos y que nos venga aquí a Aragón, que nos vino en las anteriores elecciones para decirnos exactamente lo mismo, es decir, lo mismo, y no ha hecho absolutamente nada, pero no solo a nosotros en Aragón, sino a toda España. Las promesas electorales, quizás hace 4 años, se las pasó por la entrepierna a este ciudadano, y a mí me ha parecido de risa, de verdad, porque es que ya no me, ni siquiera me indigna, me da risa de verdad. Álvaro. Bueno, vamos a ver, siempre en nuestra mentalidad, ya lo he explicado, nosotros no somos frentistas ni contra nadie. Cuando uno está trabajando, está siempre a favor de hacer cosas. Entonces, bueno, que plantee que hay que hacer obras hidráulicas, que hay que hacer el desdoblamiento de la Nacional 2, la Nacional 232, que hay que defender el patrimonio y el apoyo al medio rural. Bueno, pues, son cosas sensatas. Otra cosa es que hay que cumplirlas, ¿no? Siempre es una cuestión que nosotros no podemos considerar negativa. El frentismo siempre es negativo. El frentismo como elemento. Ahora hay que cumplir las cosas, hay que cumplirlas y hay que encontrar mecanismos en nuestra ciudadanía, en nuestro derecho, garantistas. Algo así viene a decir algún partido, no sé si eso lo cumplirán también. Es decir, que si una persona promete una serie de cosas y no la cumple en un espacio que es de tiempo que se dé, pues bueno, pues tendrá que dimitir, por lo menos a los efectos de la comunidad donde ha prometido estas cosas. Yo creo que la política ha pasado mucho por esta cuestión y por eso se ha degradado la política, porque mientras que yo cuando prometo a mis clientes una cosa y no la cumplo, me van a exigir responsabilidades. Mis clientes me han exigido, yo no tengo muchos clientes, pero es que un político tiene de clientes millones de personas y maneja presupuestos. Pues es que prometen cosas, no estoy refiriendo solo al caso concreto, y si no las cumple no hay una responsabilidad correspondiente. Entonces, claro, esto no puede funcionar así. La política tiene que cambiar y esa es la degradación de la política, porque entonces no acceden a la política los que tienen méritos, sino acceden a la política aquellos que pueden tener más desparpajo, ¿no? No es el caso, pero sí que tengo que decir que no se debe de degradar la política. Se degrada cuando se prometen cosas que luego no se cumplen, pero se degrada también cuando existe un frentismo, cuando los partidos se enfrentan tú y tú más, ¿no? Pero vamos, en principio, oye, que nos digan que hay que hacer estas desdoblaciones de la Nacional 2 y de 232, que hay que hacer una
política hidráulica adecuada, etcétera, y que hay que hacer el fomento del desarrollo rural, pues ya tuvimos ese debate, ¿no? No es lo que Lambán prometió, porque prometió otras cosas, ¿no? Fue hacia la vía social, pero evidentemente es justo decirlo también, ¿no? Bueno, pues que los ciudadanos valoren. Carlos. Bueno, yo creo que no es un mal solo de como aquí decía Emilio, de un político concreto de otro. Es decir, las campañas electorales se convierten en catálogos de buenas intenciones por parte de todos los partidos y suman cosas. Bueno, no está mal el decirlas como horizontes futuros de una sociedad, es decir, pues habría que mejorar esto y lo otro, de acuerdo. Pero por eso hay países quizá más avanzados que el nuestro en política concreta, vamos a decirlo, que lo que se comprometen en las elecciones son cosas aparentemente muy pequeñas pero muy concretas. Pues no suprimiremos la base tal o lo que sea, o bajaremos o subiremos un punto en esto o en lo otro, pero son cosas muy concretas, claro, porque querer afrontar todo al mismo tiempo, es decir, pues el que gobierne, haremos esto y lo otro y lo demás allá, bueno, pues bien, pero claro, yo creo que sería más concreto porque además sería eso muchísimo más evaluable, ¿no? Es decir, esto y esto, pero cosas bien medidas, ¿eh? Y ya digo que hay países donde es así, es decir, lo que se promete son cosas muy concretas que se pueden hacer, ¿eh? Y aquí, claro, si queremos acabar todo al mismo tiempo, todo lo que nos ha hecho en muchos años, o no han sabido, no han podido, tal, pues evidentemente se convierte en catálogos de buenísimas intenciones, pero de cara pues a muchísimas décadas, ¿no? A ver qué conseguimos, ¿no? Bueno, seguiremos hablando de la campaña electoral, Emilio, lo siento, estamos fuera, ya sé que te gustaría seguir hablando de este tema, pero estamos fuera. Muchísimas gracias